Muy buenos días, queridos hermanos. Una vez más ha llegado el momento para reflexionar, para meditar en la palabra de Dios. El tema de hoy lo he titulado Uzías, el rey que empezó bien, pero que terminó mal. Y la vida de este rey Uzías es muy interesante, hermanos. Esta se relata en los libros de Segunda de Crónicas, el capítulo 26, y en Segunda de Reyes, capítulo 15, del versículo 1 al 7. En Segunda de Reyes se le denomina también como Azarías, pero es la misma persona, Uzías y Azarías. En la reflexión del día de hoy voy a estar usando en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, así que les ruego que lo tengan a la mano para que puedan seguir versículo a versículo esta meditación. Uzías llegó a ser el rey de la nación más poderosa de la tierra cuando él tenía solo 16 años, casi un adolescente, y reinó sobre Jerusalén por 52 años. Llegó a ser rey muy joven y también su reino fue por un periodo bastante largo. Al principio de su reinado, él tuvo un mentor, un sacerdote llamado Zacarías, quien mientras vivió le ayudó mucho. Como dice en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 5, mientras vivió el sacerdote Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó a buscar a Dios. Esta es la nueva versión internacional. Pero algo pasó en el corazón de Uzías. Algo pasó en la vida de Uzías que lo sacó del camino. Empezó muy bien, como dijimos, pero terminó mal. Alguien ha dicho, no basta con empezar bien, también debes terminar bien. Este es un mensaje de advertencia, queridos hermanos, porque realmente todos estamos expuestos a caer en el mismo error. A veces tendemos a empezar muy bien nuestra vida cristiana, buscamos a Dios, le pedimos perdón y Él viene a nuestros corazones, Él nos perdona. Y mientras que somos fieles, Él nos colma de sus bendiciones. Empezamos a disfrutar de la comunión, del deleite de su presencia y también de sus bendiciones. Pero ¿qué pasa después de un tiempo? Poco a poco empezamos a alejarnos de Él y cuando esto sucede, Dios también se aleja de nosotros. Y el final casi siempre es muy triste. Si no nos arrepentimos, si no volvemos al camino. La historia de Uzías ha sido escrita como una advertencia, queridos hermanos. Como ejemplo, así como lo dice en 1 Corintios 10:11, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplos para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en este tiempo. Veamos las etapas de la vida de este rey Uzías. En primer lugar, vamos a ver que Uzías empezó como un hombre temeroso de Dios. Como ya dijimos, aunque Uzías era muy joven, como lo dice el verso 3, que era de 16 años cuando empezó a reinar sobre Jerusalén, también dice el versículo 4, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hacer lo recto ante los ojos de Dios incluye, queridos, no solo nuestras acciones, sino también incluye las motivaciones y las intenciones del corazón. Cuando las Escrituras afirman hizo lo recto ante los ojos de Dios, esto es algo muy serio, hermanos, porque tiene que ver más que la acción misma, el hecho mismo, es la intención, la actitud del corazón. Saben, queridos hermanos, Dios no solo mira las acciones, sino mira las motivaciones de nuestro corazón. ¿Recuerdan ustedes a Abel y a Caín? La historia que nos relata Génesis capítulo 4. Ambos trajeron sus ofrendas a Dios. Ambos pusieron delante del altar de Dios sus ofrendas. Pero dice la palabra que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, mas no así la de Caín. No miró la ofrenda, miró lo que había en el corazón. ¿Recuerdan ustedes aquella parábola del fariseo y el publicano que relata Lucas capítulo 18? Al final, que ambos terminaron su oración en el templo, el Señor dijo, el publicano fue a su casa justificado antes que el otro. Él no miró las palabras, no escuchó las palabras, no miró la actitud. Él vio el corazón con que estaban orando. Hermanos, la mirada de Dios penetra y llega al corazón.
a la mente de la persona, al pensamiento y a las intenciones. A diferencia del hombre, hermanos, Dios, que el hombre mira al exterior, Dios mira el corazón. Primera de Crónicas 28:9 dice: porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Cuando Dios miraba las acciones de Uzías, las encontraba perfectas, rectas. ¿Por qué? Porque Uzías actuaba con un corazón sincero y eso agradaba el corazón de Dios. Hermanos, Uzías tuvo una bendición muy grande, que cerca de él vivía el sacerdote Zacarías. Y dice el versículo 5 que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Zacarías era un hombre de Dios. Dice este versículo que era entendido en sus visiones. Y como dice la otra versión, la nueva traducción viviente, dice: mientras vivió el sacerdote Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar a Dios. El secreto, queridos hermanos, de una persona que hace lo recto ante los ojos de Dios está en buscar a Dios con todo el corazón. Como dice, persistió en buscar a Dios. Y aquí, hermanos, la palabra buscar en hebreo, en el cual fue escrito, significa recurrir con frecuencia, es decir, frecuentar a Dios. En otras palabras, significa estar en una comunión directa con Dios. Y Uzías caminó cerca del Señor, buscaba su presencia en cada momento, y entonces él hacía lo recto ante los ojos del Señor. Muchas veces sucede lo mismo cuando una persona conoce a Dios. Él nos perdona, nos llena de su paz, de su gozo. Empezamos a buscar a Dios y, como dice este versículo, cuando persistimos a buscar a Dios, tenemos pasión, hambre por Dios, y Dios llena nuestros corazones. En segundo lugar, veamos que Uzías fue un hombre próspero. La segunda parte del versículo 5 dice: y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. La palabra prosperar aquí viene del hebreo saleak, que significa empujar hacia adelante. Hay dos maneras de buscar la prosperidad. Una es que seas tú mismo quien te empujes, quien te impulses hacia adelante en tus propias fuerzas, pero otra es que Dios lo haga, como dice aquí. Jehová le prosperó, es decir, su prosperidad venía porque Dios le empujaba hacia adelante como resultado de su búsqueda de Dios. Uzías era un hombre próspero. Mientras buscó a Jehová, él le prosperó en gran manera, en todas las áreas de su vida. Hermanos, porque hoy realmente cuando se habla de prosperidad, casi siempre se refieren a cosas materiales, sino del dinero solamente. Pero realmente, hermanos queridos, la verdadera prosperidad incluye todos los aspectos de la vida. No solo el área material, sino también el área emocional, mental, espiritual, aún la vida familiar. Esa es la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad es integral, incluye todas las áreas de la vida. Hago un paréntesis aquí para compartirles que hace muchos años, en el 2004, quedé impresionado con un artículo que leí en uno de los aviones, en esas revistas que tienen las aerolíneas. Y este artículo está escrito por un economista alemán llamado Hans-Mette Müller, quien hacía una diferencia entre lo que son las riquezas y la prosperidad. Y parte de este artículo decía literalmente lo siguiente: narcotraficantes y empresarios inescrupulosos pueden ser ricos, pero no llegan a ser prósperos. La riqueza se refiere a algo material, algo que tenemos, y la prosperidad es más lo que somos. La riqueza se genera desde afuera, la prosperidad desde adentro. Y él terminó diciendo en su artículo: la prosperidad tiene una dimensión espiritual. Es muy interesante, muy interesante. La prosperidad tiene una dimensión espiritual, decía él. Es interesante porque cuando la Biblia habla de prosperidad, como en este caso que Dios prosperó a Uzías, siempre está relacionado con hacer la voluntad de Dios y obedecer sus mandamientos. Como por ejemplo cuando Dios le dijo a Josué, cuando iniciaba su ministerio, ahí en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si obedeces, si guardas los mandamientos de Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es lo que le sucedía a Uzías. Caminaba en los mandamientos de Dios, caminaba cerca de Dios, era temeroso de Dios. Por eso dice este versículo que en los días que buscó a Jehová, él lo prosperó. Veamos algunas áreas de la prosperidad de este hombre, de este rey Uzías. Uzías fue un gran guerrero. Dice que nadie podía hacerle frente en su tiempo. Él era muy temido. El versículo 6 dice que salió y peleó con los filisteos, los eternos enemigos de los israelitas, y rompió todas sus fortalezas, el muro de Gat, el muro de Jabnia y el muro de Asdod. Él terminó con sus fortalezas que habían levantado los filisteos. Versículo 7 dice, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en la zona de Gurbaal y contra los amonitas. Nadie podía hacerle frente, ni los filisteos, ni los árabes, ni los amonitas, nadie. Versículo 11 dice que tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones. Tenían una estrategia militar por divisiones. Y dice el versículo 13 y 14, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, corceletes, arcos y hondas para tirar piedra. Estaban bien protegidos para ser defendidos, pero bien armados para atacar. Tenía 307,500 guerreros poderosos y fuertes. Hermanos, hace un tiempo atrás estaba viendo el número de los soldados de los ejércitos de las potencias mundiales. No era nada comparado con esto, hermanos, porque recuerden, este ejército con esa cantidad de más de 300,000 soldados fue hace 800 años antes de Cristo, es decir, hace 2,800 años. Estaba viendo cuántos componen las Fuerzas Armadas colombianas. Son 213,150 en el año 2020. Las Fuerzas Armadas de Perú son 280,000 y ambos incluyen los que están activos, pero también los que están en reserva. Chile tiene 120,000 y este ejército, esta nación, en Israel tenían 307,500. No solamente fue un gran guerrero, sino también Uzías fue un gran constructor. Dice el versículo 6, edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. No edificó casas, edificó ciudades enteras. El versículo 9 dice que edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Edificó no solamente ciudades, torres, murallas, fue un gran constructor. También dice la palabra de Dios que Uzías era un agricultor próspero. Dice el versículo 10, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado, así en Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los valles fértiles, porque era, entre comillas, amigo de la agricultura. Este Uzías era tan ingenioso que diseñó un sistema de riego que hacía que su ganado tenga agua para beber todo el tiempo. Y en el desierto, aunque la tierra era estéril, se volvió fértil. Por eso dice, abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado. Era un hombre visionario. Le gustaba la agricultura, era amigo de la agricultura. Esto significa que en el tiempo de Uzías había mucha comida. Había carne, había muchos vegetales, muchas frutas, porque era un hombre muy inteligente. La cuarta forma en que él era próspero es que este hombre fue muy ingenioso. Dice que era amante del progreso. En su tiempo hubo un gran adelanto. Miren lo que dice el versículo 15. Me llamó la atención realmente este versículo, porque dice que hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes y para arrojar saetas y tirar piedras.
Usías hizo todo tipo de máquinas. Sin duda tenía un equipo de ingenieros. Mire, yo no sabía que hace 2000 años la ingeniería existía. Pero dice que para que ayudaran en la construcción, para que ayudaran en la agricultura, para que también hicieran armas de guerra, como dice aquí, máquinas para arrojar saetas y tirar piedras. Qué gran ingenio de este hombre, hermanos. Usías llegó a ser muy famoso por todo esto. Un gran estratega. Organizó su ejército en divisiones. Tenía 2.600 capitanes al frente de estas divisiones. Organizó el territorio con gobernadores, con jefes, como dice el versículo 11. Por eso dice el versículo 8 que él llegó a ser muy famoso. Se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Su fama llegó hasta el África, hasta Egipto. Versículo 15, la parte final dice, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente por Dios hasta hacerse poderoso. Rico, poderoso, famoso, invencible, un hombre, podríamos decir, de éxito. Pero ¿dónde estuvo ese secreto, hermanos queridos? Ese secreto de su prosperidad estuvo en su persistencia de buscar a Dios. Como decía el versículo 5, queridos, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, y en estos días que buscó Jehová, Él le prosperó. Cuando somos temerosos a Dios, cuando hacemos lo recto ante sus ojos, cuando persistimos en buscarle, hermanos, vamos a ser bendecidos. Así lo promete la palabra de Dios. En varias partes lo dice. Por ejemplo, en Salmos 1:3 dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hermanos, la Biblia de tapa a tapa nos habla también de la prosperidad, pero de la verdadera prosperidad. Y el secreto de esta prosperidad está en hacer la voluntad de Dios, en medio de cualquier circunstancia. A veces vamos a estar bien, a veces no vamos a estar bien, pero vamos a ser prósperos, como le sucedió a José en Génesis, ahí capítulo 39, versículo 3, dice la palabra, Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. ¿Y dónde estaba? Estaba en Egipto, había sido vendido, era el hombre mayordomo de Potifar, la mujer lo calumnió, estuvo en la cárcel, pero siempre vamos a escuchar o le vamos a leer que dice que Jehová estaba con él. Y todo lo que él hacía, no importa dónde estaba, si estaba libre, si estaba en la casa de Potifar o si estaba en la cárcel, Jehová todo lo hacía prosperar en su mano. Era un hombre próspero. Jehová lo empujaba hacia adelante, hacia la prosperidad integral que solamente el Señor sabe dar. Y en tercer lugar, y esta es una parte triste en la vida de Usías, Usías se volvió orgulloso y se comenzó a alejar de Dios. Dice el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Qué tremendo versículo. Qué pena, hermanos. Cuando él ya era fuerte, cuando él era rico, cuando era famoso, cuando era poderoso, cuando se sentía invencible, dice, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Hay un peligro muy grande cuando viene la fama, cuando hay poder. Hay algo que pasa en el corazón del hombre que empieza a desviarse del camino correcto, y lo peor es que se aleja de Dios y finalmente se rebela contra Él. Dice la palabra de Dios que Usías se volvió arrogante. Ya no era el hombre humilde. Se enamoró de sí mismo, ¿saben? Se enamoró de su popularidad, le comenzó a gustar la fama, el poder. Cuando todo el mundo lo admiraba, lo alababa, cuando todo el mundo lo respetaba, dice que le mandaban regalos de todos los países. Cuando se levantó su popularidad, hermanos, cuando fue el centro de atención, algo sucedió en su corazón que se llenó de orgullo y se volvió contra Jehová. Cuando uno lee los versículos siguientes, podemos encontrar, hermanos, 3 pecados que cometió Usías y que, hermanos, la verdad es que nosotros también podemos caer.
Si no nos cuidamos, si no cuidamos nuestra salvación, podemos caer en los mismos pecados que cayó él. El primero de ellos es la desobediencia, hermanos. Dice el versículo 16, se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Hermanos, el rey era un político. El quemar incienso era una tarea reservada solo para los sacerdotes, no era para los reyes. Números capítulo 3, versículo 10 nos dice, el Señor le dice a Moisés, constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan un sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Nadie podía ofrecer sacrificios, solo los levitas, solo los sacerdotes. Y si había otra persona que lo hiciera, morirá, dice la palabra. Y Usías lo sabía muy bien, pero no le importó. No le importó la palabra de Dios y se rebeló contra ella, hermanos. Usías sabía que en el tiempo de la rebelión de Coré hubieron 2 hijos de Aarón que quemaron fuego extraño en el altar de Jehová. Y en ese momento murieron. Pero a él no le importó, hermanos. ¿Saben? Porque cuando entra el orgullo al corazón, inmediatamente viene la desobediencia a Dios. Ya no hacemos lo que Él nos manda. Hacemos las cosas que nos parece bien a nosotros. ¿Y quién más como este rey que se sentía todopoderoso? Hizo lo que él quería y no lo que Dios le dijo. En segundo lugar, no solamente se rebeló contra Dios, sino también que no se sujetó a sus líderes. Miren lo que dice el versículo 17 y 18. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso de Jehová, sino a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado. Miren, qué hermoso saber que hay hombres fieles, valientes. Estos sacerdotes, 81 en total, se pusieron delante del rey a pesar de las consecuencias que podría resultar de esta acción. Se pusieron contra el rey y le dijeron, sal del santuario, no te está permitido quemar incienso de Jehová, sino solo a los sacerdotes, a los hijos de Aarón. Y le dicen algo más, has prevaricado. ¿Saben, hermanos? Prevaricar es abusar de las funciones que a un líder le dan. Cuando sabe qué debe hacer y no lo hace, ya sea por terquedad, ya sea por soberbia o por conveniencias personales, eso es prevaricar. Y por eso le dice en este caso el sacerdote Azarías, has prevaricado contra Jehová. En este caso Usías sabía lo que Dios había dicho en cuanto a esto, pero no hizo caso a su palabra, no le importó, él hizo lo que quiso. Queridos, cuando el orgullo entra al corazón, ya no hay temor de Dios. Tampoco obedecemos a los líderes, no seguimos sus consejos y hacemos lo que bien nos parece, hermanos. Qué triste cuando sucede esto. Pero hubo una tercera cosa, no solamente desobedeció a Dios, no solamente no se sujetó al liderazgo de la iglesia en aquel tiempo, sino su corazón se llenó de ira. El versículo 19 dice, entonces Usías, teniendo en su mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Usías llenó su corazón con ira y dice que en su mano tenía un incenciario. Estoy seguro que quizás quería atacar a los sacerdotes, quizás los amenazó. Él era el rey, él se sentía todopoderoso. Ahora ya no confiaba en Dios, confiaba en sí mismo, queridos hermanos. Quizás les dijo, como en este tiempo se escuchó mucho en el país, no sabes quién soy yo, no sabes con quién te has metido. Yo soy el rey de Israel, yo tengo todo el poder, yo hago lo que se me da la gana. Pero hermanos queridos, qué triste la situación
de este rey Uzías. Cuando el orgullo llega al corazón, ya no dependemos de Dios sino de nosotros mismos y empezamos a usar armas carnales, y una de ellas es la ira. Queridos hermanos, para Dios no hay nada más desagradable que la arrogancia. Este pecado de la arrogancia y el orgullo tiende a entronizar el yo y a dejar en un segundo plano a Dios. Y esto no sucedió de un momento a otro, queridos. En la vida de Uzías hubieron cosas que fueron sucediendo poco a poco, día a día. Esto fue un proceso gradual. Su caída quizás empezó con pensamientos pequeños y quizás imperceptibles, pequeñas acciones diarias. Dejó de leer la palabra de Dios, dejó de buscar a Zacarías, se rodeó de otras personas que no amaban a Dios, que no temían a Dios, y lentamente disminuyó su interés en buscar a Dios. La oración ya se había tornado mecánica. Quizás antes era espontánea, era real, era genuina. Ahora quizás ya era algo, un hábito, como cualquier otra cosa. No había temor de Dios. No había el deseo de hacer lo recto delante de Él. Cada día se volvió menos y menos íntegro. Su corazón se fue dañando. Ya no era el hombre humilde. Y él empezó a creer que todo lo lograba por su inteligencia, por su habilidad, por sus dones o por su astucia. Comenzó a confiar en sí mismo. Y entonces se acabó, hermanos, la verdadera grandeza de Uzías. Se acabó el secreto que lo había llevado a ser próspero, famoso, poderoso. Bien dice la Biblia, queridos, allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Queridos, cuidémonos de no caer en este pecado, porque puede destruir toda nuestra vida, así como la de Uzías. Y finalmente, en cuarto lugar, Uzías era un hombre temeroso de Dios. Esta es la razón que Dios prosperó a Uzías. Pero luego Uzías se volvió orgulloso y se alejó de Dios. Finalmente, inevitablemente, vino el cuarto paso: Dios castigó a Uzías. Dice el versículo 19 y 20, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Versículo 21 dice: así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán, su hijo, tuvo a cargo la casa real. Hermanos queridos, cuando viene el orgullo al corazón y nos alejamos de Dios y desobedecemos a Dios y no nos sujetamos al liderazgo, y la ira y la carne entran en nuestro corazón, inevitablemente viene el castigo de Dios. Dice la palabra de Dios que la lepra le brotó en la frente, donde todos podían ver. Eso no se podía ocultar, hermanos. Y los sacerdotes se dieron cuenta de esto, y dice que le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y también él se dio a prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Aquí, cuando dice la palabra herir, en hebreo significa poner la mano sobre, en este caso una persona. Y en este caso era la mano de Dios. Lo castigó con lepra, con la peor enfermedad, porque la lepra aún era un sinónimo de pecado y era un sinónimo de marginación. Y dice la palabra de Dios que Uzías no se arrepintió. Él tuvo quizás la oportunidad de arrepentirse, de pedir perdón. Si él lo hubiera hecho, quizás Dios lo hubiera perdonado, pero él no pidió perdón, no se arrepintió. Aún en medio de ver el castigo de Dios sobre él, hermanos, porque aquí la Biblia dice: Jehová lo había herido.
Él pudo haberse arrepentido, pero no lo hizo. Y al no hacerlo, dice el versículo 21, fue leproso hasta el día de su muerte. Pero no solamente estuvo leproso en la casa real o cerca del reino, no, hermanos, dice que vivió en una casa apartada. Fue excluido no solamente del palacio, sino aún de la casa de Jehová. ¿Saben por qué? Porque el leproso vivía fuera de la ciudad. Y quizás le hicieron una casita ahí, o ya existía esta casa, pero vivió solo el resto de su vida. El pecado nunca paga bien. El pecado siempre paga mal. Y nos aleja de los seres que más queremos. Y nos aleja de la presencia de Dios, como dice aquí la palabra de Dios. Fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, se hizo cargo del gobierno. Qué terrible, hermanos. Y la forma como termina este hombre, famoso, poderoso, rico, invencible, un hombre que temía a Dios, hacía lo recto delante de él todas las cosas, era un hombre a quien Dios le había prosperado tanto. Dice el versículo 23, y durmió Uzías con sus padres. Aquí la palabra dormir significa morir, y murió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Qué triste epitafio en la tumba de este hombre que llegó a ser tan grande. Este epitafio, leproso es. Qué triste final para este hombre que empezó bien su camino, pero que no terminó bien, que dio lugar al orgullo en su corazón, y esto lo llevó a la ruina. Hermanos queridos, el pecado de fondo aquí está en que Uzías ignoró el carácter santo de Dios. Dios es santo. Y dice la palabra de Dios que Él no dará por inocente al pecador. En Nahum 1:3 dice, el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Dios es amor, Dios nos bendice, Dios nos llena, nos colma de todas sus riquezas en gloria, como dice el apóstol, nos bendice, pero Dios también es santo. Y cuando hay pecado, Dios los castiga. Qué triste historia de Uzías, este gran hombre, que como dice la palabra, empezó bien su camino, un hombre que hacía lo recto ante los ojos de Dios. No solo sus acciones eran buenas, sino que también sus motivaciones eran buenas, y en todo buscó agradar a Dios. Un hombre que fue bendecido grandemente por Dios. Fue Dios quien lo hizo prosperar, hermanos. En todas las áreas era un gran constructor de ciudades, era un estratega militar, era un amigo de la agricultura, en su gobierno no hubo hambre, era un hombre muy ingenioso. Todo esto era porque el Señor lo hacía prosperar. Por eso que su fama llegó hasta África y él era muy poderoso. ¿Por qué? Porque la prosperidad venía de Dios. Pero lo triste de esta historia es que fue un hombre que poco a poco, aún sin darse cuenta, se fue alejando de Dios. Se olvidó de Dios, quien lo había hecho prosperar. Ya no persistía en buscarlo, ya no le importó hacer lo recto ante sus ojos, y llegó un tiempo en que la ayuda de Dios ya no era esencial para su vida. Él lo podía hacer solo. Y como ustedes y yo sabemos, hermanos, como consecuencia de este alejamiento, empezó a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Ya no respetaba, hermanos, la dirección, la reprensión, las advertencias de sus líderes. Las consecuencias del pecado ya no le producían temor. Él se sentía todopoderoso. Y finalmente él recibe el castigo de Dios y muere de lepra, muere solo, alejado de todos, pero especialmente, hermanos, alejado de Dios, a quien amó tanto por un tiempo. Frente a una historia como esta, queridos hermanos, pienso que es una gran oportunidad para examinar nuestros corazones. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Recuerdan cuando conocimos a Jesús? Oh, hermanos, ese primer amor, esa paz que teníamos en el corazón, esa carga había sido quitada, nos sentíamos livianos. Comenzamos a experimentar las bendiciones que Dios comenzó a darnos. Todo lo que tocamos era bendecido. Y quizás poco a poco, sin darnos cuenta,
nos fuimos alejando del Señor. Nuestro corazón se fue endureciendo y aún nos rebelamos con los líderes, con los quienes trataban de ayudarnos, guiarnos. Pensábamos que éramos autosuficientes. Queridos hermanos, Uzías no se arrepintió. Si se hubiera arrepentido, quizás otro hubiera sido el final, pero él no lo hizo. Pero nosotros sí podemos arrepentirnos. Nosotros sí podemos volver a establecer esas prioridades que teníamos antes, que aseguren la presencia de Dios en nuestras vidas. Tal vez nos estamos olvidando de Dios, ya no le buscamos en oración como antes, su palabra ha pasado en un segundo plano, ya no tiene cabida en nuestras vidas, ya no tenemos tiempo para Dios. Aún nos es difícil estar puntualmente para estar en el culto juntos, aun cuando estemos por Zoom o por YouTube o por la radio o cualquier medio. Debemos estar juntos buscando la presencia de Dios. El domingo es el día del Señor y debe tener prioridad sobre cualquier otra cosa, hermanos queridos. Quizás nos hemos vuelto irritables, obstinados. No estamos dispuestos a escuchar exhortaciones. Quizás hace mucho tiempo es que no podemos decir, disculpa, me equivoqué, estoy equivocado, voy a corregir esto. Hermanos, que el Señor nos ayude a volver al camino correcto, antes que Dios descargue su ira sobre nosotros. Como dice la palabra en Nahum 1:3, ¿no? El Señor es lento para enojarse, sí, porque nos ama, pero hermanos, su poder es grande y no deja sin castigo al culpable. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Y Señor, frente a tu palabra, no tenemos otra cosa que pedirte perdón, porque nos hemos alejado de ti. Gracias, Señor, porque desde cuando te entregamos nuestra vida, tú nos mostraste tu amor, con el perdón de nuestros pecados, pero también, Señor, con todas las bendiciones que hemos recibido de ti. Señor, perdónanos. Perdónanos por no haber correspondido a ese amor tan grande. En este día, Señor, personalmente te pido que me perdones y me des una oportunidad más de ser tu hijo, de volver al camino correcto, en el nombre de Jesús. Amén. Querido, no te alejes del Señor. Recuerda, Él es amoroso, Él te ama. Recuerda, Él es lento para enojarse, pero también recuerda que Él es justo y nunca deja sin castigo al culpable. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.